Dios les bendiga, mis queridos hermanos, saludándole nuevamente, deseando que estén bien por la gracia del Señor. Aleluya. En estos momentos quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. Se encuentra en Mateo 11, verso 28 al 30. Aleluya. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una palabra muy hermosa donde el Señor le hace una invitación al pueblo judío. En ese entonces era audiencia judía la que Cristo se le estaba presentando, haciéndole esta invitación, porque ese pueblo judío estaba cargado de las reglas impuestas por los fariseos. Había una carga religiosa impuesta, y él era el Mesías, el que le estaba hablando, el libertador, el que venía a cumplir el propósito de la redención. Y él sabía lo cargado que estaba ese pueblo, lo trabajado y la carga para el esfuerzo para poder cumplir con algo que el ser humano no podía cumplir, porque la libertad al pecado es por medio de Jesucristo. Ciertamente este versículo se quedó en la palabra, no solamente para aquellos judíos de aquella época, sino también para la iglesia actual. Aleluya. Ese llamado a nosotros, los que estamos también trabajados y cargados, me gusta mucho porque dice: venid a mí, y dice todos. Lo que vemos es ese llamamiento, esa invitación, porque Jesucristo siempre nos está invitando. Él nunca obliga a nadie, siempre nos atrae con cuerdas de amor, siempre se presenta con esa dulzura. Aleluya. Y dice todos. Todos se refiere a toda la humanidad, ese eterno presente de venid a mí. Aleluya. En aquella época se lo presentó a la audiencia judía, y como ya le expliqué, pues él se estaba presentando a él como el Mesías prometido, el Emmanuel, Dios con nosotros, y quería aliviar esa carga religiosa en la cual se impone, donde el humano no puede perdonarse a sí mismo el pecado, porque el pecado se perdona a través de la sangre de Cristo, el sacrificio, aleluya, el cordero inmolado. Y él sabía que él venía para eso, para cumplir su propósito de dar vida y vida en abundancia. Así que por eso se presenta para alivianar la carga. Venid, venid, venid a mí. Todos, todos. En este caso era el pueblo judío, los que guardaban la ley, pero también para los que no la guardaban, porque Él es la salvación. Aleluya. Y la salvación es para todo aquel que Él quiera, porque ya el sacrificio fue consumado. Todos tenemos la oportunidad de venir a Él por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora bien, pero Él dice: vengan a mí todos, porque estaban trabajados y cargados, porque tenían que esforzarse para cumplir la ley, más todas las reglas impuestas, legalistas, para ofrecer ese descanso espiritual que solamente lo da Jesucristo. Aleluya. Aplicativo a nosotros, la iglesia actual, pues la iglesia muchas veces también está trabajada y cargada. Trabajada porque el trabajo secular viene sobre nuestros hombros y nos van añadiendo cada día más tareas, más responsabilidades, más deberes, y vamos sintiendo esa carga sobre nuestros hombros. Cargados porque a veces tenemos problemas emocionales, sentimentales, de enfermedades, de dolores, de situaciones que cargan al ser humano. A pesar de que es la iglesia muchas veces anda en depresión, la iglesia muchas veces anda en tristeza, pero el Señor nos enseña una vez más que el descanso espiritual, el descanso de nuestras almas es en Él, y que nos llama, que dice: vengan. También la iglesia y la que no es iglesia, el pecado, ¿verdad? El que aún no se ha convertido, que anda en pecado, tiene la carga
espiritual, esa carga de haberle fallado al Señor, ese yugo de alcohol, ese yugo de lesbianismo, ese yugo de homosexualismo, ese yugo de mentira, ese yugo de asesinato, ese yugo de enojos, de iras, de contiendas, de pleiteo. ¡Wow! Yugos, el yugo del mundo. Aleluya. Sin embargo, Cristo dice que vengan a Él. Cuando tú vienes a Él, porque esa invitación está ahí, el Señor te recibe con los brazos abiertos y dice ahí en los versos anteriores de que estas cosas eran reveladas a los niños. Aleluya. La revelación y no el conocimiento. Vemos ahí dos luchas de argumentos. Los fariseos legalistas lo que enseñaban era conocimiento, pero la vida abundante estaba hablando, que es el mismo Jesucristo. Aleluya. Le decía, vengan a mí, traigan sus cargas, porque yo te daré descanso. Y esa es la promesa. Tú vienes a Él, tú vienes con tus cargas, tú vienes trabajado y Él te promete que Él te dará descanso, porque Él es el descanso, ese descanso espiritual, esa lucha del alma con el espíritu, que éstas se oponen entre sí. Aleluya. Así que en su promesa dice, vengan y yo os haré descansar. Él es el descanso, Él es la plenitud. Quiere decir que tú vas y una vez que tú aceptas esa invitación, le entregas esa carga que tú tienes y como consecuencia Él te va a dar descanso. Muchas veces la iglesia va con sus situaciones al Señor y se las entrega. Pero el momento, de pronto, volvió a retomar la carga. Esa carga emocional, esa carga que puede ser desánimo, frustraciones, rechazo, puede ser problemas económicos, y vuelve tu mente a estar cargada nuevamente. ¿Cómo voy a resolver la situación, verdad? Sin embargo, el Señor te dice que te da descanso. Aún en medio de la carga, en medio del problema, en medio de la circunstancia que tú puedas tener, el Señor te promete. Y dice, si tú vienes a mí y tú me entregas tu carga, tú me entregas tu preocupación, tú estás trabajado, tú estás cargado, yo te voy a dar descanso. Entonces nosotros venimos y se la entregamos, pero una vez que se la entregamos, volvemos otra vez y la retomamos. Pero en ese proceso el Señor no me rechaza. El Señor nunca te va a rechazar. Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Porque Él te está formando. Porque Él te está transformando a su misma imagen. Sin embargo, cuando tú vienes y las retomas nuevamente, el Señor te vuelve a mostrar que Él es el descanso, porque Él es la autoridad suprema, porque Él es el Dios soberano que tiene el control absoluto de toda la humanidad, porque la sabiduría proviene de Dios, aleluya, porque Él tiene el control y dominio de todas las cosas, porque Él es un Dios amoroso, porque Él es un Dios fiel, porque Él es un Dios bondadoso, porque Él es un Dios misericordioso, porque su paz y su cuidado provienen de Él, porque Él es tu provisión. Y en ese proceso el Señor te va enseñando lo que es su naturaleza, sus atributos, porque Él se describe a sí mismo, aleluya, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único Rey, porque sobre todos los reyes está el Rey. Jehová reina sobre las naciones. En ese proceso de tú ir a su presencia y con el corazón contrito y humillado, va aceptando la soberanía del Señor, Él se va a mostrar a ti. Entonces tú vas a poder confesar que el Señor fue fiel. Tú vas a poder confesar del amor que el Señor tuvo para contigo. Tú vas a poder confesar de la misericordia que el Señor tuvo contigo. Aleluya. Porque nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios verdadero, un Dios lleno de amor. Aleluya. Y esa invitación es un eterno presente. Venid a mí, todos, todos, todos. El Señor no rechaza a nadie, toda humanidad, todos ser humano, venga al Señor, porque has de recibir el descanso, te va a quitar el cansancio, aunque tú estés trabajado y cargado. Pero el Señor no dejó la palabra ahí, sino que dijo, llevad mi yugo, porque hay un yugo, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, establece sobre ti la autoridad. Ese yugo es
pedazo de madera que se utilizaba, permíteme un momento, se utilizaba sobre los bueyes, así, este pedacito de palito que tenemos aquí, míralo, es un yugo, y debajo de este yugo están las cabezas de los bueyes. Se utilizaba para el arado del terreno, que es hacer el surco, y se utilizaba para transportar la carga en Puerto Rico, la carga de la caña, ¿verdad? La carga de la caña. Tenía una tumba donde sacaba la caña como tal. Ahora bien, hablando del yugo, que es lo que nos interesa, mi amado Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, sobre la cabeza del toro, del buey, ¿verdad? Fíjate que estos dos bueyes tienen que ser mansos. No pueden ser salvajes porque de no estarían dando cornada. Claro, ya el yugo se le pone porque es un toro manso y se le puede poner sobre su cabeza. Ellos iban a realizar su trabajo y tenía que haber una unidad. Aleluya. Y este yugo, quien se lo colocaba era el amo, el dueño. Aleluya. Pues, ¿qué te está enseñando el Señor y qué me está enseñando a mí? Me está diciendo que hay un yugo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba sometido a la voluntad. Estaba sometido a las directrices del dueño, en el cual en este caso se determinó que iban a llevar la carga. Aleluya. No era el arado, en este caso era transportar la carga. Aleluya. Pero estaban sometidos, había rendición, había sumisión. Por lo tanto, Jesucristo le estaba diciendo al pueblo judío en aquel entonces, vengan a mí y se van a someter a mí, a mis enseñanzas. Se tienen que rendir, se tienen que someter, porque yo te voy a dar descanso. Descanso del pecado, porque nadie puede cumplir la ley más que Jesucristo, que cumplió la ley. Pero descanso también a tu alma, aleluya, que está hastiada, que está cansada, que está ansiosa, que estás desesperado. Aleluya. Él te invita y te dice, llevad mi yugo. ¿Por qué? Porque el mundo tiene otro yugo. Ya te mencioné el yugo del alcohol, el yugo de la prostitución. Póngale el yugo que sea, el yugo de la distracción, hermano. También hay un yugo que se llama distracción. Aleluya. Entonces el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros encima. Cristo sobre las vidas, aleluya, nosotros sometidos bajo su sabiduría, bajo su autoridad, bajo su paz, bajo su paciencia, bajo su fidelidad, bajo lo que es Él, el atributo de Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, las tres O. Tú debajo de Él, sometido, llevad mi yugo y aprended en esto de llevar el yugo. Ese pedazo de madera en el cual es el llamado de caminar juntos, es una relación, porque estos dos bueyes en lo natural caminaban juntos, y se establece en los escritos que el buey adulto tenía la capacidad de ser uno joven y uno viejito, fuerte, porque el joven se iba a cansar, como usted y yo. Pero el fuerte ya estaba acostumbrado y enseñaba al joven, y cuando el joven se cansaba, el fuerte tenía el peso de la carga. Aleluya. Aún en lo natural el Señor nos enseña. Pues así mismo, Cristo es el que llevó la carga del pecado sobre su cuerpo, fue molido por mi rebelión, fue destrozado su cuerpo, mi pecado, el pecado de la humanidad fue sobre Él. Aleluya. Pero Él se sometió a la voluntad del Padre, porque Él 3 veces oró, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Ahí hubo la sumisión, ahí hubo la entrega total en toda la vida de Cristo, pero manifestada en este momento cuando Él mismo profesó, mi alma está angustiada hasta la muerte. Aleluya.
Había carga sobre él, porque él sabía que la carga del pecado, el pecado de la humanidad iba a ir sobre él, pero sobre todo sabía que el Padre tenía que separarse de él y el Padre eran uno, porque él continuamente decía, el Padre y yo somos uno, yo hago lo que el Padre me dice. Y claro, Cristo es el camino para ir al Padre. Por lo tanto, el Hijo se sometió al Padre, la iglesia se somete a Cristo para que Cristo lleve a la iglesia al Padre. Él es ese yugo. Por eso es que Él dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él carga como el buey fuerte, como el buey maduro, como el buey de sabiduría. Carga la carga contigo. En una relación, en una unión, no puede ir uno al frente. Tienen que ir a la par porque Él en ti, Él en mí, es el que hace. Aleluya. Qué hermoso nuestro Señor. Grande y majestuoso. Pero en ese proceso hay un aprendizaje. Porque Él lo pudo haber dejado ahí, decir, llevad mi yugo sobre vosotros, punto final. No, pero dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque hay un aprendizaje en este proceso de sometimiento y rendición. Ese aprendizaje es un proceso. Porque en la enseñanza tú tienes un objetivo y en ese objetivo, esa meta, tienes que planificar unas actividades y unas actividades con actividades. Esos planes tienen que tener unas actividades para concluirla en el logro de la meta. En esas actividades hay un proceso. Hay un proceso, hay un inicio, hay un desarrollo y hay un cierre. Aleluya. Pues así mismo en la vida espiritual, cuando el Señor dice aprended, porque es un aprendizaje. De todos los atributos que el Señor tenía, aleluya, o tiene, Él dice en esta palabra que aprendamos a ser mansos y humildes. Hermano, porque la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo y al ser fruto del Espíritu Santo, Él la entrega, pero tiene que desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla la mansedumbre? Que es la paciencia, que es el autodominio y el autocontrol, dominio propio o el autocontrol sobre el enojo, Ser paciente, ser amable. Cristo allí mismo en la cruz del Calvario y durante su vida antes de llegar a la cruz del Calvario mostró su mansedumbre. Él no abrió la boca, él enmudeció, dice la palabra, ante insultos. Insultos de que era hijo de prostitución, insultos de que era Belcebú, que era el mismo diablo, insultos cuando le escupían a la cara, insultos cuando le golpearon el cuerpo, cuando le rompieron las vestiduras. Manso como cordero, un cordero inmolado. Hermano, ¿y usted se cree que esa mansedumbre, ese carácter de paz y de paciencia en nosotros se tiene que producir para poder que haya descanso a este alma, al alma, a la mente, a la voluntad, a las emociones? Porque estos dos se oponen para que sea el reflejo y la manifestación de Cristo, y esta palabra tiene que ser revelada porque nosotros humanamente no podemos aprenderla. Tenerla de conocimiento cuando tú tienes tu circunstancia, cuando tú estás cargado, lo que el Señor quiere es que se manifieste esa mansedumbre. Nosotros queremos una varita mágica que hagamos así, me convertí, y ya soy nueva criatura. Ciertamente soy nueva criatura, pero tengo que ser transformada al carácter de mi amado Jesucristo en un aprendizaje. Yo puedo decir soy manso, gloria al Señor. Somos mansos porque su carácter es manso. Pero hay momentos en que las cargas nos saca de la mansedumbre y de la humildad. ¿Qué es la humildad? La dependencia y de la provisión del Padre, el sometimiento del Padre, la confianza en el Padre. Cristo se tiró a los brazos del Padre en medio de una circunstancia tan difícil que era recibir el pecado de la humanidad sobre su cuerpo.
Había angustia, él mismo lo declaró. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Dice la palabra que sus sudores eran como gotas de sangre, porque los capilares se rompieron en ese momento. Fue 3 veces al Padre, pero orando: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que nuestro Señor nos dice: lleva mi yugo, yo te lo pongo, pero tienes que aprender de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, hermano. La iglesia vive de apariencia, la gente vive de apariencia. Tenemos que aparentar lo que realmente no somos. Pero si tú estás en el horno del Señor, aleluya, en el fuego para darle la forma, para moldearte, aleluya, la mansedumbre es una característica del descanso. Porque cuando yo exploto, porque cuando me enojo, cuando tengo ira, cuando lastimo, cuando golpeo con mi boca, entonces no estoy siendo manso. Mucha gente dice manso, pero menso. No, porque tú has visto a tu Dios, aleluya, con Dios manso. Cristo resucitó entre los muertos, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo está sentado en el trono de la gracia al lado del Padre. Lo que Él dice, Él lo cumple, aleluya. Por lo tanto, tú vives por la fe creyéndole al Cristo de la gloria, que es lo que dice es real. Y aunque a veces te cueste o me cueste ser manso, aleluya, sometimiento, rendición. No hacer mi voluntad sino la de Él. Los planes del Señor son planes de bienestar. Él hace conforme a su voluntad. Cuando yo empiezo a vivir aprendiendo, a aprender esa reenseñanza, porque vuelve y me lo repite, porque volví, tomé la carga y la puso sobre mis hombros y ando cabizbajo por ahí. El Señor vuelve y me enseña y me dice: aprended de mí, que soy manso, soy amable, soy paciente. Aleluya. Tengo autocontrol, dominio propio sobre mi enojo, sobre mis emociones, en otras palabras, sobre la tristeza, porque me puedo sentir triste, pero Cristo venció la tristeza yendo por el camino donde el Padre le había trazado. Aleluya. Sabiendo y confiando que Él había dicho: no me quitan la vida, sino que yo la pongo. Aleluya. Y descansó en la voluntad del Padre. Asimismo el Señor nos llama a nosotros a descansar en el plan y el propósito del Señor para nuestras vidas. La humildad es esa dependencia del Señor. Depender de que yo pueda reconocer, aleluya, que yo no lo puedo manejar solo, que yo dependo de Él. Juntos, ¿se acuerdan? Relación. Primero es la invitación de venir. Y Él te puede llamar y tú puedes seguir de largo y tú puedes no escucharlo y el mensaje se queda aquí. Pero también puede entrar y pasar por todo tu oído y salir, como dicen por ahí, por el otro rotito, entró y salió. Porque depende de ti. El Señor siempre nos va a hablar, el Señor nos va a llamar, el Señor siempre nos va a enseñar, el Señor te va a decir: yo soy tu descanso. Pero Él no obliga a nadie, Él no nos necesita a nosotros, aleluya. Porque ni para la adoración nos necesita, porque Él tiene sus ángeles que dicen en el cielo: santo, santo, santo es el Señor, digno de toda la gloria, de toda la honra y todo el gloria. Nosotros somos añadidura, nosotros la humanidad somos el plan de que Dios quiere que estemos con Él y en Él, pero es una decisión propia. Él te busca, Él te llama, Él te habla, Él ha hecho lo máximo. ¿Qué más puede hacer el Señor por nuestras vidas si ya lo hizo todo? Pagar el precio del pecado y abrir el camino para que corramos a su presencia y le podamos ver tal y como Él es. Aleluya. Así que nosotros, por su gracia y por su misericordia, aleluya, Él nos invita, nos llama a que entremos, a que entreguemos las cargas y a que caminemos juntamente con Él en Él, aleluya. ¿Qué es eso, hermana? Si camino juntamente con Él, no camino en Él. Sí, aleluya, porque Él es todas las formas. Camino en Él, para Él, vivo para Él, camino en Él. Y no solamente Él está en el cielo sentado en su trono, sino que Él dijo: yo te voy a dejar el ayudador.
Paracleto, tu consolador, el Espíritu Santo, que es el que te ayuda a formar el carácter de Cristo para que entonces podamos ser nosotros uno en Cristo. Cristo en nosotros como el Padre en Él. Aleluya, aleluya. Y en eso se necesita la humildad de corazón, no la apariencia. Un corazón contrito y humillado el Señor no echa fuera. Reconocer que las entregas y las cargas, a veces hay momentos que las vuelves a retomar, que la entrega y la retoma, pero en esa relación, en esa unión, el Señor se va formando en ti y caminamos juntos, aleluya, y vamos de la mano. Entonces dice la palabra que cuando aprendo que Él es manso y humilde, aprended de mí, aleluya. ¿De quién es que vas a aprender? De mi Rey, del que fue manso, hermano. Es que Tú tienes que ponerte en el lugar del Señor y ver, wow, cómo el Señor actuó y cómo tú actúas, iglesia. ¿Cuánto te falta, aleluya, para tener carácter manso del Señor, que es un proceso, que estás en el horno, que recibes calor, aleluya, para que su mansedumbre, su humildad salga a través de ti y entonces no seas tú y sea el resplandor del Señor, que sea el brillo de Moisés, que sea como Esteban, que tenía la cara como un ángel y que no se note en ti, aleluya, ni en mí, nuestra naturaleza carnal. Fíjate, Moisés se tuvo que poner el velo porque no se podían resistir. Y claro, ahí había otra enseñanza de que había que rasgar el velo de arriba hacia abajo, ¿verdad? Para poderlo ver a él y poder entrar. Aleluya. Pero más allá de eso, un Esteban, el primer mártir, hermano, ese hombre se abrieron los cielos y él veía al Padre y al Hijo sentados. Pero el atrás estaba siendo apedreado y golpeado, hermano. Es que la única manera que tú puedes sostener las circunstancias a tu alrededor es viendo al invisible que es visible porque tú lo crees por fe. Los cielos se abren y tú ves que el Padre y el Hijo es real, que no es un cuento, que la palabra es real. Aleluya. De la misma manera, si Esteban, que fue el primer mártir, la gente veía en el rostro como un ángel y se enfurecían contra él porque lo que había predicado era la palabra, era la verdad. Eso mismo es lo que quiere hacer el Señor en tu vida y en la mía. Que no se nos note el enojo, que no haya enojo ni tan siquiera en nuestro corazón. Que podamos entregar todas esas cargas, todos esos pensamientos, toda esa ira, todo ese dolor, toda esa angustia. Que podamos ir a Él y decirle, Señor, enséñame, porque yo no puedo ser mansa y humilde de corazón si tú no lo haces en mí, Señor. Rompe las cadenas, liberta mi corazón. Te necesito, Señor, te necesito. Llena mi corazón de tu presencia, Señor. Aleluya. Que ese sea nuestro clamor, aleluya, para que la revelación del Padre sea manifiesta, para que la transformación sea real, para que nosotros podamos caminar en Él, aleluya, en esa paz, en esa libertad que nos da el Señor, porque en esa relación nos promete perdonar nuestros pecados, porque en esa relación nos promete llevar esa carga, porque Él es el descanso, porque en esa relación nos provee la seguridad en Él, porque en Él nos trae la paz. Aunque el mundo se caiga a nuestro alrededor, Él es la paz. Y Él es, la paz sobrepasa este entendimiento, porque es algo sobrenatural. Y nos dice el Señor que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón. Jesús estuvo bajo el yugo del Padre, se sometió e hizo su voluntad. El llamado es ese mismo. Que podamos someternos al plan y propósito que el Señor ha determinado para nuestras vidas. A que podamos caminar dependiendo de Dios y no de nuestras fuerzas. Que podamos reconocer que Dios tiene el dominio y control de todo lo que acontece en nuestras vidas. Y que estamos sometidos a Él, aleluya. Y ¿sabes qué? Hallamos descanso. Descanso es ausencia de cansancio.
Cansancio físico, cansancio emocional. ¿Por qué? Porque el cansancio te puede destruir. Pero el descanso espiritual es como darle todo al Señor y descansar en Él. Necesitamos, hermano, la iglesia necesita descansar en el Señor. Oiga lo que oiga, vea lo que vea. Jehová reina, Él tiene el dominio y control. Todo lo que acontece es porque se están cumpliendo su palabra, su palabra. Oh, santo eres, oh Dios. Que nosotros podamos dejar nuestro control para que Él controle nuestras vidas, porque el aprecio de sangre nos compró. Somos sus criaturas, somos sus hijos. Esa paz interior que es Él. Descanso es paz. Descanso es Él. Él es el descanso. Él es nosotros, hermano. Él es nosotros. Él es nosotros. Su paz. Esa tranquilidad. ¿Se acuerdan cuando el Señor iba a la popa y dormía y había una tormenta? Ese es el dormir, no es que estaba dormido. Tiene el dueño y Señor de todas las cosas, la autoridad. Mientras los discípulos, que somos nosotros, en vez de acostarnos a dormir como Él, porque iba el Señor en la barca, estaba Él con nosotros, ¿qué hacían ellos? Desesperados, moviendo los remos. Oh, se acababa el mundo, ciertamente, desesperados, aleluya. Y de pronto ellos se despiertan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Aquieta las aguas, aquieta la tormenta, porque es el dueño, el Señor de los depósitos del viento. Nuestro amado Jesucristo, tranquilo en los insultos. Aleluya, hermano. Él en nosotros. Definitivamente tiene que ser en nosotros. Que a ti te levanten con insultos y tú puedas estar manso, callado. Y hay vidas que han logrado la mansedumbre. Hay vidas que están en el proceso del aprendizaje. Y eso es lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Se levante lo que se levante. Su ayuda, su amor, su presencia, su paz está contigo. Como poderoso gigante. Entrega tu corazón. Porque es el corazón, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Y entonces viene la otra añadidura. Y entonces hallaréis descanso. Hermanos, no hay descanso si no entregamos ese corazón. Si ese corazón no es humilde, si mi naturaleza no entra a la presencia del Señor. Aquel pueblo judío, muchos lo quisieron, la gran mayoría no lo quiso. Se movió a nosotros los gentiles, dentro de la misma iglesia. Hay iglesia de nombre, pero hay un remanente. Y ese remanente es el que el Señor le habla. Ven, ven, venid a mí. Estás trabajado y cargado, pero yo te voy a dar descanso. Lleva mi yugo, sométete a mí. Ríndete a mí, no pelees más conmigo. Si yo soy el dueño y Señor de todas las cosas, yo soy el Dios creador, aleluya. Yo soy el Dios de paz, yo soy el Dios de consuelo, yo soy el Dios de liberación. Ven, 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 permíteme habitar en ti, aleluya. Y hallaréis descanso. Luego dice, para vuestras almas, ¿ves? Porque el que está cansada es el alma, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. Entonces dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Dice el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga. ¿Sobre quién? No dice sobre el gobierno, sobre tu esposo, sobre tu hijo. Sobre Jehová tu carga. Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Te puede aparentar que te caíste, pero no te va a dejar caído. En Éxodo 33, cuando le hablaba a Moisés, en el verso 14 le dijo,
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Saben que de Moisés se decía que era el hombre más manso en la tierra? Aleluya. Moisés había visto a Cristo. Por eso resplandecía, porque había visto al Hijo. Y ese es el llamado, venir a Él para verle, para amarle, para adorarle. Mi presencia irá contigo. Él, venid, mi yugo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabes una cosa? Que estos dos bueyes, una vez que realizaban el trabajo, los llevaban a descansar, le daban comidita, le daban agüita y los cuidaban. Descanso en lo natural. Y nuestro Señor dice, aleluya, mi presencia va contigo y te dará descanso. Y Moisés tuvo un pueblo bien difícil y perdió en un momento la mansedumbre porque golpeó en vez de hablar. Pero era hombre, pero logró que se dejara escrito en la Biblia que era el hombre más manso en la tierra. Cristo es el más manso. Manso porque es su carácter. Y el Señor nos invita a que aprendamos, porque es un proceso, porque es un aprendizaje, por medio de las circunstancias, las situaciones. Por eso es que Él llama, estás cargado, pero en mí encuentras descanso. Estás trabajado, pero en mí vas a hallar el descanso. Y aún con el trabajo y aún con la carga física, en mí hallas descanso. Porque si tú aprendes a estar tranquilo, a ser paciente, a tener paz, aleluya, porque yo soy todo eso y yo en ti lo manifiesto, déjame manifestarlo. Quítate tú, déjame salir a mí, porque yo habito en ti. Aquíétate, autocontrola tus emociones y permite que el Espíritu fluya. Entonces vas a descansar. Pero si sales en ira, con el carácter de Zenaida, con lo que es Zenaida, golpea, lacera, daña y destruye. Pero Cristo vino a todo lo contrario, a restaurar, a levantar, a consolar, a transformar, a darte vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga, mi amado, la paz del Señor sobre tu vida y sobre todo cada uno de nosotros. Su rostro se haga resplandecer sobre cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga.